revelan el oculto y sorprendente engaño que llevó a su esposo a dejarla tras 16 años de matrimonio. María nunca pensó que su vida sería un torbellino de dolor y confusión. Miraba por la ventana de su cocina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio del barrio. Eran tiempos sencillos, pero esos días empezaron a esfumarse como la bruma matutina. Después de 16 años de matrimonio, Javier, su compañero de vida, desapareció, dejando un vacío insoportable en su corazón. La angustia se arrastraba en su pecho mientras los pequeños correteaban a su alrededor, ajenos al caos emocional que se desataba en su interior. Sin embargo, el instinto maternal siempre prevalecía, sus hijos la necesitaban. Así que, con una sonrisa forzada, se armó de valor y se lanzó a la búsqueda de Javier, recorriendo cada rincón de su barrio, preguntando a los vecinos, sin importar cuán inútiles fueran sus respuestas. Pero lo que descubrió la dejó simplemente helada. Javier había estado viviendo una doble vida, en esos lujosos apartamentos que parecían de otra galaxia, donde el brillo y el lujo ahogaban sus sueños. Las palabras de sus amigos resonaban en su mente: siempre fue un buen hombre. Pero ahora, ese buen hombre era un extraño. Los días pasaban, y la incertidumbre se convertía en un monstruo voraz que devoraba sus pensamientos. María se sintió atrapada. ¿Cómo no vi las señales? ¿Qué clase de esposa soy?, pensaba mientras las miradas de juicio de sus vecinos le hundían el corazón. La comunidad, alguna vez solidaria, parece tener más preguntas que respuestas. Ella se sentía como un símbolo de fracaso, un estigma hundiéndola en la culpa. En medio de esa tormenta, sus amigas aparecieron. Mujeres fuertes que también llevaban sus propias cargas. Se reunían en el patio trasero, compartiendo lágrimas, risas y dolor. Con cada historia, María encontraba fuerza. La ira por el engaño de Javier brotaba como un fuego incontrolable, y en sus noches más oscuras, la venganza se convertía en un deseo tentador. Durante un rato, el rencor pareció ser su única compañera. Pero justo cuando estaba comenzando a elevar su voz y a comprender que su dignidad no dependía de un hombre, Javier regresó. Su aparición fue como un relámpago en una noche oscura, iluminando viejos recuerdos, pero también llenando la habitación de tensiones. Se miraron, sus corazones latiendo, cada uno con su propia verdad a cuestas. Javier, con una expresión entre la angustia y el alivio, comenzó a contar su historia, de frustraciones, sueños perdidos, y la lucha entre lo que realmente deseaba y lo que la vida le había impuesto. María escuchó, las lágrimas caían, abrumadas por la desilusión. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con lo que hemos perdido?, preguntó ella, con la voz quebrada. En el silencio, la atmósfera se tornó densa, y el eco de los juegos de sus hijos resonó en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El futuro se dibujaba incierto, y la tensión colgaba como un pesado manto entre ellos. María sabía que el amor era más complicado de lo que la vida le había enseñado. ¿Podrían superar el engaño? ¿Encontraría Javier el camino de regreso a su familia, o sería esta la última vez que sus corazones latieran juntos? Las respuestas quedaban atrapadas en la bruma de esa tarde, con el eco de sus hijos recordándoles lo que realmente estaba en juego. El silencio era ensordecedor, y las palabras de Javier parecían flotar en el aire, sin rumbo, como si no pudiera haber suficiente claridad entre ellos. María sintió que el mundo exterior se desvanecía, como si solo existieran él y ella en ese instante cargado de angustia y dudas. Se preguntó si alguna vez podrían recuperar el amor que una vez compartieron o si solo estaban atrapados en una red de desconfianza y dolor. Te he fallado de tantas formas, dijo Javier, su voz temblorosa.
Su mirada se mantenía fija en el suelo, como si temiera que el peso de su culpa lo hiciera hundirse. Nunca quise lastimarte. Me perdí a mí mismo en una búsqueda de lo que pensaba que quería María. Con dificultad, controló sus emociones. ¿Y tu familia? ¿Los sueños que construimos juntos? ¿Todo eso no valía nada? Las palabras le salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de la ira que había estado acumulando por semanas. El rencor burbujeaba en su interior, pero también había un pequeño espacio donde aún germinaba la esperanza. Cuando me alejé, no solo lo hice por mí, continuó Javier, alzando la vista, encontrando los ojos de María. Lo hice porque perdí de vista lo que realmente importaba. Todo lo que soñamos juntos fue ahogado por una realidad que no supe manejar. Creí que podría encontrar lo que me faltaba por otro lado. Pero me equivoqué, las lágrimas de María resbalaban por sus mejillas, una mezcla de tristeza y rabia en su corazón. ¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que olvide el dolor que me causaste? ¿Que siga adelante como si nada hubiese pasado? Su voz, aunque firme, resonaba quebrada, la vulnerabilidad saliendo a flote. Te prometo que no fue una decisión fácil, insistió él. Siempre te amé, pero el miedo y la inseguridad consumieron mi razón. Ahora, al estar aquí, con el recuerdo de nuestra familia, me doy cuenta de que lo que busqué no es nada comparado con lo que tenía. María sintió un torbellino de emociones. ¿Podía realmente Javier haber aprendido algo de todo esto? ¿Era posible que su sinceridad diera paso a una nueva oportunidad, o era solo otra ilusión que alimentaba sus deseos de retomar un amor que parecía perdido? El eco de sus hijos jugando en la distancia le recordó lo que tenían en juego. La imagen de ellos riendo, sin saber del caos que se desataba entre sus padres, la hizo reflexionar. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo con voz queda. El daño está hecho y mi corazón aún duele. Entiendo, murmuró Javier, el peso de sus propias decisiones grabando cada palabra. Pero lo único que pido es otra oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No para llenar el vacío que dejé, sino para construir algo nuevo contigo. María miraba a Javier, con la lucha interna reflejada en su rostro. Aquel instante estaba cargado de decisiones difíciles. Ella quería creer, pero el miedo a volver a caer en la trampa de la decepción le robaba la paz. Finalmente, con un suspiro profundo, decidió dar un paso hacia lo desconocido. Necesitamos tiempo para pensar, para sanar, sugirió, sus palabras cautelosas pero firmes. Era el primer paso hacia algo que ni ella ni Javier podían definir. María se dio la vuelta, el corazón aún agitado, mientras sentía un ligero resplandor de esperanza mezclado con desconfianza. Pero antes de salir del cuarto, una inquietante pregunta se asomó en su mente: ¿realmente Javier podía cambiar? ¿Era eso suficiente para salvar el amor que alguna vez compartieron, o el dolor sería una sombra que eclipsaría para siempre su nueva historia? Con cada paso, la incertidumbre la acompañaba. Un futuro incierto se cernía sobre ella, y en su interior, un dilema creciente crecía: ¿podría reconstruir lo que se había fracturado, o estaba condenada a repetir el ciclo del dolor? El día pasó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en una especie de limbo entre el pasado y un futuro incierto. María se sentó en la cocina, rodeada de los ecos de risas infantiles que entraban por la ventana. A veces, el sonido le llenaba el corazón de calidez, pero en otras ocasiones, se sentía como un recordatorio cruel de la distancia emocional que había crecido entre ella y Javier. Mientras preparaba la cena, su mente no podía dejar de divagar. Imágenes de momentos felices se mezclaban con fragmentos de dolor. La risa de sus hijos, el amor que alguna vez brilló en los ojos de Javier, todo se entrelazaba en su memoria, creando un cuadro confuso que no sabía cómo interpretar. ¿Sería posible volver a ver todo eso con claridad? De pronto, el timbre de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Su corazón dio un vuelco. Mientras se acercaba, una mezcla de ansias y temores la invadió. ¿Sería Javier? ¿O tal vez era solo la vecina pidiendo ayuda? Cuando abrió la puerta, sus expectativas se desvanecieron al ver a su madre,
Clara, con una expresión de preocupación en el rostro. Mamá, dijo María, tratando de disimular su sorpresa. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estás, cariño, respondió Clara, cruzando el umbral con la calidez de siempre. Te sentí distante en nuestra última llamada, y no podía quedarme tranquila. María suspiró, sintiendo que la carga sobre sus hombros se aligeraba un poco. Sentarse con su madre nunca era fácil, pero sabía que si alguien podría entender su dolor, era ella. Se sentaron juntas en la mesa, y Clara empezó a servir las verduras que había llevado. El aroma familiar podía recordar a tiempos pasados, pero esa noche, parecía enmascarar la tensión en el aire. ¿Cómo está Javier?, preguntó Clara, observando la expresión de su hija. María sintió un nudo en la garganta. No lo sé, respondió finalmente. Está tratando de explicar sus errores, de buscar una forma de recuperar lo perdido, pero aún tengo mucho miedo. Clara la miró intensamente, como si intentara conectar con la angustia que llevaba consigo. La confianza es algo que se construye, no se repara de un día para otro. Nunca olvides eso. María sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de ella. Justo cuando comenzaba a abrirse a la verdad, su madre continuó, pero hay algo más, hija. Ayer escuché algo que me preocupó, una conversación que quizás no debía haber oído. Las palabras de su madre cayeron como un balde de agua fría. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz tembló ligeramente. Era sobre un viejo amigo de Javier. Dijeron que había algo más, algo que Javier no te había contado, volvió a decir Clara, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera oírla. El rostro de María se endureció. ¿Qué quieres decir con algo más? Dicen que su alejamiento no solo fue por su crisis personal, sino por algo más profundo que ocurrió cuando se fue. Algo que involucra sus decisiones en las últimas semanas antes de regresar, explicó su madre, mientras María sentía un escalofrío recorrer su espalda. Aquella revelación la dejó inmóvil, el aire parecía escasear. Todos esos pensamientos positivos que había comenzado a nutrir eran ahora un vago recuerdo. ¿Qué es lo que no me ha contado? ¿Por qué no me dijo nada? Se preguntaba, mientras su mente giraba en torno a la duda y la traición. Mamá, tienes que decirme más. Necesito saber la verdad, exigió María, con la voz entrecortada. La incertidumbre empezaba a quemar, convirtiendo su poca esperanza en un lío de inseguridades. Lo sabré. Te lo prometo. Pero, por ahora, sigamos con la cena, intentó Clara, queriendo protegerla de un posible golpe mayor. Sin embargo, María no podía esperar. La revelación la había dejado al borde del abismo emocional. ¿Qué más ocultaba Javier? Era posible que ese último giro del destino pudiera sellar su historia de amor para siempre. Mientras cada bocado se deslizaba por su garganta, María comprendió que más allá de la confianza, había secretos que podrían definir su futuro. Algo le decía que el próximo encuentro con Javier no sería solo sobre amor y disculpas, sino sobre verdades agridulces que aún estaban por salir a la luz. Con el corazón en un puño, se preparó para la tormenta que estaba por venir. María cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos mientras la cena se cocinaba lentamente en el fuego. El aroma del guiso apenas le llegaba, perdió su frescura en la niebla de incertidumbre que la envolvía. Las risas de sus hijos seguían sonando desde el jardín, pero en su interior, la alegría era un eco lejano, casi un susurro. ¿Cómo podía todo cambiar tan rápidamente, a partir de una simple conversación entre su madre y un par de viejos amigos? Cuando el sonido del telefonillo la sacó de su ensimismamiento, su corazón se aceleró. ¿Y si es Javier?, pensó, mientras se apresuraba a atender. Era solo un mensaje de texto de una amiga, Marta, preguntándole si todo estaba bien. No, no estoy bien, pensó mientras tecleaba una respuesta breve y fría. Marta merecía un poco más de confianza, pero esa noche todo lo que podía dar eran fragmentos de su verdad. Decidió que estaba lista para hablar con Javier, pero no podía dejar de sentir que su corazón latía de forma errática.
La cena llegó a su mesa mientras sus hijos se acomodaban en las sillas, llenando el ambiente de una energía inocente y viva. En ese momento, el hogar era un remanso de amor. Una parte de ella ansiaba proteger esa burbuja, pero otra sabía que las tormentas a menudo llegaban sin avisar. Los pequeños comenzaron a comer, ajenos a la turbulencia emocional de su madre. «Mamá, ¿por qué no ríes? ¿Te pasa algo?», preguntó su hija pequeña, con una mirada de preocupación que partió su corazón en 1000 pedazos. María sonrió, esforzándose por parecer tranquila, consciente de que esas pequeñas vidas dependían de su bienestar. «Es solo un día largo, mi amor. Ya verás que mañana será mejor», le respondió, sintiendo que las palabras se quedaban cortas, casi vacías. La verdad era que dependía de la conversación que tendría con Javier más tarde. Tenía que encontrar la manera de abordar el tema que inquietaba su corazón. Al caer la noche y después de bañar a los niños, la casa quedó sumida en un silencio abrumador. Javier había mencionado, un par de días atrás, que tenía intención de regresar esa misma noche. María se sintió inquieta. «¿Qué dirá cuando hable sobre ese algo más?», se cuestionó, mientras miraba su reflejo en la ventana, la luna iluminando su rostro con una escena de carencia y desesperación. Finalmente, el sonido de la puerta resonó en la tranquilidad de la casa. La respiración de María se detuvo mientras el crujido de la entrada le anunciaba el regreso de su esposo. Javier apareció en el umbral, con una caja de la que emanaba un olor dulce. Su sonrisa y su semblante aliviado chocaron con la tormenta que daba vueltas en el corazón de María. «Hola, amor», dijo, y el cariño en su tono hizo que se resquebrajara otra vez la coraza de su determinación. Pero, en su interior, María sabía que la conversación esperada no podría posponerse más. «Javier, necesitamos hablar», dijo, con un tono firme aunque tembloroso. Las palabras, afiladas por la incertidumbre, flotaron en el aire pesado de la habitación. Él, un poco confundido, frunció el ceño. «Claro, ¿de qué se trata?», respondió, acercándose un paso. María sintió que su estómago se encogía, como si estuviera a punto de saltar al abismo. «Me he enterado de algo que me preocupa sobre ti, sobre lo que sucedió antes de venir a casa», continuó, forzando a su cuerpo a seguir adelante, sin mirar atrás. La luz de la cocina iluminaba sus rostros, pero en sus corazones, una oscuridad empezaba a tomar forma. La sonrisa de Javier desapareció para ser reemplazada por una expresión de seriedad. «¿Qué escuchaste?». «Lo que importa es que me vas a contar», replicó María, sintiendo que el aire se cortaba entre ellos, cargado de emociones a punto de estallar. Un silencio tenso se instaló, mientras Javier buscaba las palabras correctas. «Te prometí que te lo explicaría todo», comenzó él, pero María no quería más promesas vacías. No podía dejar que más secretos se interpusieran entre ellos. Con el aliento entrecortado y la mirada encendida de determinación, María se sintió más fuerte de lo que jamás se había sentido. «No puedo dejar que las sombras del pasado contaminen nuestro futuro. Lo que sea que ocultes, es hora de que salga a la luz». Un escalofrío recorrió la habitación. La verdad estaba lista para desnudarse, y solo el tiempo diría si esa revelación uniría sus corazones o los separaría de forma irreversible. Mientras las palabras de Javier comenzaban a fluir, María se preguntaba si el amor que habían construido podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir. Sus ojos reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza. Podría ser el principio de un nuevo capítulo, y así, con el corazón palpitante, María se preparó para escuchar la verdad que podría cambiarlo todo. Las palabras de Javier parecían pesadas como piedras, y cada sílaba resonaba en el aire cargado de tensión. Aquella mirada que antes era familiar, ahora se convertía en un enigma. «Verás, María, antes de regresar a casa, conocí a alguien», comenzó él, su voz temblando como un hilo en el viento. María sintió que su pecho se encogía, un ardor de confusión y desamparo se entrelazó con una rabia que comenzaba a latir en sus venas. «¿Alguien? ¿Cómo puedes decir eso así sin más?».
La incredulidad atravesaba su ser, mientras sus pensamientos volaban rápido al peor de los escenarios. Es un error, lo sé, prosiguió Javier, su mirada fija en el suelo como si la gravedad lo atrapara allí. Pero necesitas entender que nunca pensé que llegaríamos a este punto. Todo comenzó como una charla inofensiva, algo que no significaba nada, ¿y luego qué? ¿Y luego qué?, interrumpió María, sintiéndose traicionada por cada palabra que escapaba de sus labios. Era un escupitajo a su confianza, una ruptura abrupta de la estructura que habían edificado juntos. La imagen de sus hijos riendo y jugando en el jardín se evaporó, y solo quedó el tumulto en su pecho. Se preguntaba cómo podría enfrentar a aquellos pequeños, tan ajenos a su dolor. Me dejé llevar. Te prometo que no lo planeé, no quería que esto sucediera. Quería protegerte a ti y a los niños, confesó él, su voz entrecortada por la pena. Pero esas palabras sonaban vacías, como un eco distante que se perdía en la oscuridad de la habitación. ¿Y cómo se supone que me siento yo? ¿Protegida? El sarcasmo se apoderaba de su lengua, y las lágrimas amenazaban con brotar, ardientes como el fuego que consumía su interior. Descubrir una traición así era desgarrador, un rasguño profundo en el alma que estirpaba lo poco que quedaba de confianza. Dame una oportunidad para explicarlo mejor, suplicó Javier, avanzando hacia ella, sus manos extendidas en un intento de crear un puente. Pero María se retrocedió, sintiendo cada vez más que aquel contacto ya no era el de su esposo, sino el de un extraño. Esa burbuja que habían construido se les escurría como agua entre los dedos. Si estas palabras son las que me quedarán de ti, Javier, no puedo seguir así, dijo, temblando no solo de rabia, sino de un dolor profundo. Fue un instante, una chispa entre la desesperación y la decisión. Debo pensar en los niños, en todo lo que hemos trabajado juntos. ¿Qué queda de nuestro amor si me ocultas esto? Un silencio pesado llenó el espacio. María respiró hondo, sintiendo como el aire escaseaba entre ellos. Era un momento crítico, una bifurcación donde el amor y el dolor se encontraban frente a frente. Los recuerdos de sus risas y promesas corrían como una película en su mente, pero se desvanecían rápidamente, consumidos por una sombra de infidelidad. Javier, mordiéndose el labio, intentó acercarse nuevamente, pero ella levantó la mano, un gesto que hablaba de límites que él había cruzado. No. Necesito tiempo. Déjame sola para procesarlo, dijo con una firmeza que asentó su propio sufrimiento. Cuando él finalmente asintió con la cabeza y salió, María dejó escapar el aire que había retenido durante toda la conversación. La soledad la abrazaba de inmediato, aunque las risas de sus hijos aún resonaban afuera. A pesar de sus intentos por avanzar, sentía que su mundo se había desbaratado, se dejó caer en el sofá, sintiendo la suavidad de los cojines aplastarla como si el mismo hogar le estuviera tendiendo una mano, pero es que ninguna palabra podría aliviar la agonía que se había instalado en su pecho. En su mente, la premisa de seguir adelante se iba desdibujando y, de repente, una pregunta se volvió inquietante: ¿qué haría su madre en este momento? Esa pregunta la llevó a un abismo de recuerdos, donde revivió las historias que su madre le había contado sobre el amor y el perdón. Callar el dolor o confrontarlo, he ahí el dilema. Pero, ¿podría renovar su fe en el amor después de que la traición había plantado sus garras tan profundamente? Afuera, la luna seguía bañando el jardín en su luz plateada, y las risas infantiles se convirtieron en un recordatorio de lo que ella aún debía proteger. Pero la pregunta de su madre aún le resonaba en la cabeza, como un eco que pedía una respuesta. María sabía que su historia apenas comenzaba. Mientras en su interior una nueva determinación crecía, se preguntaba qué caminos podría tomar y a qué verdades tendría que enfrentarse. La resiliencia de su corazón empezaba a despertar, y así, en medio de la tormenta, ella decidiría qué rumbo tomar en este nuevo ciclo. Y justo cuando empezaba a plantearse su plan de acción, el timbre del teléfono sonó, interrumpiendo su balanza emocional. La pantalla mostraba un número desconocido. Con el corazón en la mano,
inhaló profundamente y contestó, sin saber que esa llamada cambiaría el rumbo de su historia una vez más. La voz al otro lado de la línea era grave y tenía un tono que María no podía identificar. María, dijo el desconocido. Al escuchar su nombre, su corazón dio un vuelco. Soy David, un amigo de Javier. Necesito hablar contigo. Es importante, un nudo se formó en su garganta. ¿Qué más podía suceder en medio de esta tormenta? La curiosidad y el miedo chocaron dentro de ella. ¿Por qué me llamas? Javier, ya me ha dicho lo suficiente, respondió, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban como hojas al viento. David suspiró, y ella notó la preocupación en su voz. No, no es eso. Lo que tengo que decirte no lo sabes. Por favor, escúchame. No tengo mucho tiempo. La urgencia hizo que el pulso de María se acelerara, cada latido golpeando con fuerza en su pecho. ¿De qué hablas?, preguntó, sintiendo como una ansiedad helada se extendía por su cuerpo. ¿Qué sabe Javier que no sé yo? Él no es quien crees que es. La mujer con la que estuvo no es una casualidad, dijo David, y sus palabras fueron como un balde de agua fría en su rostro. Hay mucho más detrás de esto. Por favor, déjame explicarte en persona. María dudó, el miedo y la desconfianza pesando en su mente. ¿Y por qué debería creer en ti? No tengo razón para confiar en un amigo de Javier. Él ya me ha fallado. Lo sé, pero necesito que me escuches. Hay algo más grande en juego. Nos conocimos en una situación que solo puedo describir como peligrosa. Él no solo te traicionó, hay secretos que se arrastran de su pasado que ahora te afectan a ti y a tus hijos. Las palabras de David resonaron como campanas de alarma. Finalmente, algo dentro de María se decidió. Podía estar peor. La inquietud que había crecido en su corazón era una llama que no podía ignorar. Está bien. Te escucharé, pero solo si es en un lugar público, respondió con firmeza. Perfecto. Nos encontramos en ese café cerca de la plaza a las 5. Y por favor, ven sola. Te prometo que querrás saber la verdad. Con la llamada finalizada, María se sintió atrapada entre el deseo de descubrir más y la presión de su propio dolor. El reloj avanzaba rápidamente, y cada tic de la aguja era una mordida más a su tranquilidad. Se levantó del sofá, sacudiendo la sensación de parálisis que había estado anidando en su interior. La luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, y la idea de hablar con un desconocido acerca de Javier le provocaba un cóctel de emociones. Alistándose con un vestido sencillo, sintió que cada prenda pesaba como una armadura. La bravura de enfrentar lo desconocido también la llenaba de inquietud. Antes de salir, se detuvo frente al espejo y se miró a los ojos. Espiando más allá de su reflejo, buscó la fortaleza que necesitaba. No tienes que llegar a una conclusión hoy. Solo necesitas escuchar, se dijo a sí misma como un mantra. Mientras se dirigía al café, su corazón latía con fuerza, pero esta vez con un propósito. Las calles estaban llenas de vida, desbordantes de gente, pero ella estaba en su propio mundo. Cada paso era un poco más ligero, una mezcla de incertidumbre y determinación. El café estaba lleno, su aroma a café recién hecho era acogedor. María buscó una mesa al fondo, alejada del bullicio, y esperó. Sin embargo, los minutos pasaban lentamente, cada segundo estirando su nervio. Finalmente, David apareció, con una apariencia que dejaba claro que había estado preocupado. Al acercarse, su mirada mostró una mezcla de seriedad y compasión. Gracias por venir. ¿Qué tienes que decir?, cuestionó. Él tomó un respiro profundo y comenzó a hablar, pero ante sus primeras palabras el bullicio del café quedó en un borrón de fondo. Lo que iba a revelar podría cambiar todo su mundo una vez más. Mientras su mente trataba de asimilar lo que venía, María sintió que una nueva tormenta se formaba en su interior. Con cada palabra que David pronunciaría, la verdad podría abrir puertas que había creído cerradas para siempre. El ciclo de su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, ella solo esperaba estar preparada.
Pero justo cuando parecía que la verdad se acercaba, un ruido ensordecedor rompió la conversación. Un grito resonó fuera del café, haciendo que ambos se giraran con preocupación. ¿Qué había sucedido? ¿Sería esto el comienzo del final, o el inicio de una nueva saga de revelaciones? El sonido del grito era como un jarro de agua fría que atravesó el aire pesado del café. La mirada de David se volvió tensa, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y alerta. María sintió como el escalofrío le recorría la espalda, instantáneamente olvidándose de la razón por la que estaban allí. ¿Qué fue eso?, preguntó María, su voz temblando. David asintió con la cabeza, levantándose automáticamente. Voy a ver qué ocurre. Espera, le dijo ella, tomando su brazo. Tengo que saber. No puedo simplemente quedarme aquí. Sin pensarlo, se levantó y lo siguió hacia la puerta del café. Al hacerlo, su corazón golpeaba en su pecho con fuerza, cada latido surgiendo de una mezcla de miedo y curiosidad que la empujaba hacia lo desconocido. Al salir, la escena era caótica. Un grupo de personas había formado un círculo alrededor de un hombre tirado en la acera, su rostro pálido y su ropa desgarrada. Un murmullo de preocupación se elevaba entre los asistentes, que intentaban comprender la gravedad de la situación. David hizo camino entre la multitud, y María no dudó en hacerlo también. Cuando finalmente llegaron al centro del tumulto, una figura familiar le sacó el aire de los pulmones. Era Javier, de pie entre las personas, su expresión era una mezcla de confusión y angustia. María, ¿qué haces aquí?, exclamó, mirándola con ojos desorbitados. Esto no es lo que parece. ¿Qué está pasando? Su voz se alzó sobre el murmullo como un grito de auxilio en medio del caos. En ese momento, David se apartó un poco, observando la interacción con un aire de preocupación. Javier se acercó, tratando de explicarse, pero las palabras apenas salían de su boca. Esto fue un accidente. No quería que esto ocurriera. Su voz se desvanecía, mientras las miradas de los curiosos se centraban en él, esperando respuestas que él mismo no tenía. La ansiedad crecería a pasos agigantados, como una sombra oscura que se cernía sobre ellos. ¿Un accidente?, María replicó, la incredulidad atravesando cada sílaba. ¿Cómo te atreves a hablarme de accidentes? ¿Sabías que te estaba buscando, y ahora esto? Su voz dejó de ser un susurro, se había convertido en un eco de dolor. Por favor, escúchame. Esto es más complicado de lo que crees, Javier suplicó, extendiendo sus manos como si intentara alcanzar su corazón. ¿Complicado? ¿Qué podría ser más complicado que traicionarme y hacer que yo y los niños pasáramos por esto? Ella sentía cómo su ira se desbordaba, cada palabra punzante como un clavo. La multitud seguía observando, ajena a la complejidad de su historia. David, que había estado observando la escena con atención, finalmente intervino. Javier, no es solo eso. Hay más. Maripasos de cosas que no sabes. Volteó a mirar a María. Lo que te iba a contar, es más urgente que nunca. La atención de María se movió entre David y Javier, como si dos mundos chocaran frente a ella. ¿Qué es lo que sabes? Dímelo ahora. La desesperación se alzaba en su voz, la necesidad de respuestas era inminente. David dio un paso adelante, su expresión cada vez más grave. Lo que necesito que entiendas, María, es que Javier está metido en algo oscuro. Algo que podría poner a tus hijos en peligro. No es solo su traición, hay implicaciones mucho más serias. El clamor del café desapareció momentáneamente, y un silencio pesado se instaló mientras María procesaba las palabras. Era como si su mundo, ya fracturado, estuviese al borde de colapsar por completo. ¿De qué hablas?, replicó, más confusa que nunca. La tormenta dentro de ella no solo se refería a su situación con Javier, sino a una nueva amenaza que se presentaba de manera desconocida. Sin embargo, parecía que antes de que David pudiera explicarse más, el sonido de sirenas empezó a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. La tensión aumentó, tanto en el entorno como en el corazón de María.
¿Qué tipo de vida estaba a punto de estallar frente a ella? Estaba en medio del caos, ante la posibilidad de decidir entre un pasado doloroso y un presente marcado por sombras, cuando un aspecto aterrador la arañó desde dentro. ¿Podría ser que esos secretos que su esposo ocultaba estuvieran más cerca de lo que imaginaba? Cuando la sirena se volvió ensordecedora, María comprendió que el momento de actuar había llegado. Ya no había vuelta atrás. El hilo de su vida, de su familia, se estaba convirtiendo en una maraña de revelaciones inesperadas. Mientras se giraba hacia Javier, sintió que el tiempo se detuvo, y una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué más podía descubrir sobre la vida de Javier y las decisiones que había tomado? El murmullo de la multitud se hizo más denso, como una niebla que envolvía a María mientras sus pensamientos luchaban por encontrar claridad. Observó a Javier, su rostro iluminado por las luces intermitentes de los vehículos de emergencia que se acercaban. La angustia en sus ojos era palpable, pero el nudo en su estómago también le decía que la verdad que él ocultaba era más peligrosa de lo que había imaginado. María, escúchame. Javier se adelantó un paso, su voz era una súplica, llena de desesperación. No puedo explicarlo todo aquí, pero lo que ha pasado, no es lo que parece. Te prometo que no quise que esto sucediera. ¿Cómo puedo confiar en ti? La voz de María era un susurro de dolor. Cada día que estuviste fuera, yo luché por nosotros, por los niños, y tú se detuvo. No podía seguir hablando. La traición se sentía como un veneno en sus venas. David, que había estado callado observando esta danza de emociones, finalmente tomó la palabra. María, sé que esto es difícil de digerir, pero aquí no solo se trata del accidente. Hay algo más que tienes que saber. Algo que involucra a Javier y a personas que no son lo que parecen. La multitud había comenzado a disolverse, algunos murmullos y miradas curiosas se volvían más distantes, pero la tensión entre ellos tres permanecía, pesada como una piedra. María sintió que el tiempo se alargaba, cada segundo llenado con miles de preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de algo? María casi gritó, su voz entrecortada por la ira y la confusión. La paciencia se le agota, la inquietud en su interior se intensificaba. Háblame claro. Antes de que David pudiera responder, un oficial de policía apareció, interrumpiendo su conversación. Por favor, necesito que se aparten del área, ordenó con un tono firme. Aún así, su mirada se mantuvo en Javier, como si él también supiera que la tormenta aún no había terminado. María observó a Javier, quien a pesar de la aparente impotencia, parecía buscar la forma de explicar algo importante, pero las palabras no le salían. No puedo dejar que esto termine así, dijo, casi en un murmullo. Si me permites, hay cosas que ni siquiera te imaginas. Esto podría ser nuestra última oportunidad de salvar a nuestra familia. El estruendo de la sirena se mezcló con las palpitaciones de su corazón. Necesitaba decidir, allí y entonces. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la multitud a su alrededor comenzó a dispersarse. Las luces de los coches de policía iluminaban el oscuro horizonte, reflejando las inseguridades que la atrapaban. ¿Qué es lo que no puedo imaginar?, interpeló María, moviendo los labios con firmeza, como si cada palabra fuera un paso hacia su libertad. Si hay algo más, si está en juego la vida de nuestros hijos, necesito la verdad, Javier. Ya no puedo seguir en medio de las sombras. Dame tiempo, aulló él, la desesperación ahora resonando en su voz. Te prometo que habrá respuestas. Pero necesitas confiar en mí, aunque sea por un segundo más. Hay algo en lo que estoy involucrado, algo que podría cambiarlo todo. La mirada de María se fijó en los ojos de Javier, buscando algún atisbo de sinceridad, pero en lugar de encontrarla, la inseguridad se adueñó de su ser. ¿Qué era lo suficientemente grave como para romper su mundo y aún seguir atado a él? Su instinto le decía que debía alejarse, pero en su corazón había un eco de años de amor que no podía ignorar. Entonces, mientras el cielo se oscurecía más y las luces de la policía brillaban con fuerza, un grito agudo resonó a lo lejos. María se giró,
el sonido familiar pero inquietante agudizando su instinto maternal. ¿Qué fue eso?, preguntó, temiendo la respuesta. María, tienes que confiar en mí ahora más que nunca, unió las palabras Javier, pero su voz se ahogó ante el nuevo estruendo que llenó el aire, un sonido que anunciaba el inicio de una tormenta mucho más oscura. ¿Qué más hay oculto entre nosotros?, se preguntó ella en su interior, aterrorizada por la perspectiva de que su vida estaba atada a secretos mortales. Mientras las luces titilaban, una sombra de certeza se estaba formando en su mente, lo que fueran a descubrir podría destruir todo lo que conocían. En medio de ese caos, un coche oscuro se detuvo frente al café. La figura que emergió por la puerta hizo que su corazón se detuviera, un hombre que había conocido años atrás, uno que nunca debió haber regresado. ¿Qué hacía él allí, justo en este momento trascendental en sus vidas? La voz de su intuición le decía que este encuentro podría cambiarlo todo, y cuando el hombre se acercó, la incertidumbre se volvió una verdad ineludible. El hombre que apareció del coche oscuro caminaba lentamente, sus pasos resonando en el asfalto como un eco lejano de un pasado que María preferiría olvidar. Alzó la vista y, por unos instantes que parecieron eternos, sus ojos se encontraron con los de ella. Era Gabriel, un antiguo amor que había traído consigo recuerdos de risas y momentos felices, pero también de una traición devastadora que había marcado su vida. María, su voz era un susurro, un hilo de nostalgia que cortaba el aire tenso. ¿Estás bien? La presencia de Gabriel amplificó la tormenta de emociones que revoloteaba en el corazón de María. No solo estaba peleando contra la traición de Javier, sino también la confusión que Gabriel traía consigo. Un puñado de recuerdos regresó a su mente, el brillo en los ojos de Gabriel, los momentos compartidos a la luz de la luna, sueños que jamás se realizaron. Pero esos días también venían acompañados del polvo del dolor que dejó su partida. ¿Qué haces aquí?, preguntó María, intentando contener sus sentimientos. Su tono revelaba no solo sorpresa, sino también un destello de ira que luchaba por salir. Después de todo lo que pasó, ¿por qué ahora? Javier se tensó a su lado, su mirada era de incertidumbre. María, una vez más, esto no es el momento. Necesitamos hablar de lo que realmente importa, insistió él, tratando de dominar la situación, pero la marea de emociones estaba fuera de su control. ¿Y qué es eso que realmente importa?, retó María, incapaz de separar a Javier de Gabriel, cada uno representando un vínculo de confianza quebrantada. ¿Las sombras que nos rodean o los fantasmas del pasado? Escucha, por favor, interrumpió Gabriel, su voz ahora más firme, como si la urgencia de su presencia necesitara ser justificada. Vine porque lo que está pasando es más grande de lo que imaginas. Javier no es el único que sabe la verdad. El corazón de María se detuvo. ¿Qué verdad podía estar tan entrelazada en sus vidas, que incluso Gabriel, que había desaparecido sin más, tuviera que regresar? La pregunta resonaba en su mente como un mantra en tensión. ¿Qué sabes?, demandó, su voz un hilo de desesperación, la congoja en su ser le seguía aplastando el pecho. Lo que Gabriel pudiera revelar podría cambiar todo, no solo su perspectiva sobre Javier, sino también sobre lo que estaba en juego para sus hijos. Gabriel dio un paso adelante, acercándose aún más. He estado involucrado en algo peligroso que ha estado afectando a gente que conoces. La razón por la cual Javier dejó todo y se fue era porque había promesas que cumplir, confió, su tono ahora lleno de gravedad. María intercambió miradas entre Javier y Gabriel, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación la dejaría vulnerable, pero su instinto maternal la instaba a proteger a sus hijos a toda costa. ¿Promesas? ¿A quién? La pregunta brotó de sus labios, cargada de miedo y determinación. ¿A quién le debes lealtad, Javier? El silencio se volvió ensordecedor entre ellos, un momento de estancamiento en el que cada latido parecía amplificarse. María podía sentir el sudor en sus manos, la lucha interna entre su amor por Javier y el desasosiego que provenía de Gabriel. Dímelo ya. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas, el sonido de sirenas regresó.
Las luces parpadeantes de la policía estaban más cerca, arremolinando el caos a su alrededor. En medio de su confusión, un golpe resonó en el aire. Un ladrón de oportunidades. Un nuevo dilema. María, es demasiado peligroso. Tienes que salir de aquí, no tenemos tiempo, advirtió Javier, su voz ahora llena de un rayo de urgencia y protección. No te vayas, gritó ella, incapaz de ceder ante el miedo que crecía en su interior. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, y en ese momento, con cada palabra ausente, sabía que los próximos segundos definirían sus futuros. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por él?, preguntó Gabriel, su mirada fija en Javier con desdén. Si hay algo que deba contarte, debes saber que la verdad podría costarte más de lo que piensas. La multitud estaba casi desaparecida, solo el frío de la noche y el eco de sus corazones retumbaban a su alrededor. En un instante de decisión, María miró a Javier, y luego a Gabriel. Ambos representaban dos caminos divergentes, y en el fondo de su ser, María sabía que debía enfrentarse a su destino. Entonces, mientras el viento soplaba a su alrededor, maldijo todo lo que había aprendido, todo lo que una vez había creído, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y con ellos, el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Se atrevería a desvelar la verdad que haría temblar sus cimientos? El viento soplaba suavemente mientras María se encontraba en medio del tumulto, su corazón palpitando descontrolado con las últimas revelaciones. Las luces de la policía titilaban ferozmente a su alrededor, y las voces de los curiosos se desdibujaban en un eco distante. El frío de la noche se contraponía al ardor de sus emociones, y la confusión que la rodeaba era como un denso manto. María miraba a Javier y a Gabriel. Dos hombres que habían desempeñado papeles importantes en su vida, pero que ahora representaban caminos opuestos. El momento crítico había llegado, tenía que elegir sabiamente, porque el peso de esa decisión no solo recaía en ella, sino también en sus hijos. Dime la verdad, Javier, exclamó, la rabia y el dolor entrelazándose en su voz. ¿Qué promesas hiciste? ¿Cómo puedes justificar lo que sucedió? Javier parecía desgastado, como si cada palabra que no podía pronunciar lo aplastara más. María, lo hice porque comenzó, pero Gabriel lo interrumpió. No hay tiempo para palabras vacías, dijo Gabriel, su tono lleno de desesperación. Lo que Javier no te ha contado es que está metido en un asunto peligroso. Uno que involucra a personas que no son de confianza, familiares que quieren hacer daño. Lo hizo porque pensó que así protegería a su familia. El rostro de María se crispó. ¿Proteger a su familia? ¿Así es como decide traicionar nuestra vida? ¿Con mentiras y secretos? Siempre pensé que podría salir del problema, dijo Javier, su voz entrecortada. Nunca quise involucrarte ni a los niños. Quería que estuvieras a salvo. Una risa amarga escapó de los labios de María. ¿A salvo de qué? ¿De tus propias decisiones? Estuviste dispuesto a abandonarnos, a dejarme en la oscuridad, y ahora me vienes a decir que lo hiciste por amor. Las palabras de María resonaban como ecos en su corazón, pero la realidad estaba aquí, aferrándose a ella con fuerza. A su alrededor, el mundo parecía moverse en cámara lenta, y la imagen de sus hijos, ajenos a esta tormenta, la empujó a tomar una decisión. No sé si esto se puede arreglar, Javier. No puedo seguir en un ciclo de mentiras, dijo con una voz quebrada, pero decidida. Lentamente se fue acercando a su esposo. Si hay un camino que puedas tomar para demostrarme que realmente quieres protegernos, tómalo, pero yo no puedo ser parte de él. María, escúchame, intentó Javier, desesperado. Puedo arreglarlo. De verdad. Te lo prometo. Promesas vacías más, interrumpió María. Eso no es suficiente. Necesito acciones, no palabras. Antes de que la tensión pudiera llegar a su clímax, el sonido de la sirena se intensificó, y la policía empezó a tomar control de la escena.
María sintió una oleada de pánico. ¿Se apoderarían de Javier? ¿Se llevarían a su familia nuevamente? Gabriel, al darse cuenta de la gravedad de la situación, pasó su mano por el cabello. Tienes que irte, María. Necesitas alejarte de Javier. Este asunto es más grande de lo que piensas. No puedo dejarlo, respondió. No puedo dejar que mis hijos se queden sin un padre, aunque tienen que enfrentar las consecuencias de lo que él ha hecho. Te lo ruego, dijo Javier, una súplica palpable en su voz y en sus ojos. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Que eso que sucedió no define quién soy. María parecía perdida, un torbellino de emociones girando en su interior. Finalmente, asintió lentamente. Si decides luchar por nosotros, lucha con todo lo que tienes. Pero debes saber que cada paso que des a partir de ahora será por tus hijos. No confío en ti, y necesitarás ganarte mi confianza nuevamente. Este puede ser el punto de no retorno. Javier pareció reafirmarse ante sus palabras. La seriedad de su situación lo estaba transformando, y de inmediato tomó su mano. Lucharé por ti, por ellos. Te prometo que no te fallaré otra vez. Antes de que pudiera reafirmar su compromiso, un oficial se acercó con un tono firme. Señores, necesito que se aparten del área. Hay que investigar el lugar del accidente. María sintió que se acercaba a una bifurcación crucial. Miró a Javier y luego a Gabriel. La decisión estaba a su puerta, y el tiempo de la indecisión se desvanecía. Finalmente, dijo con determinación. No permitiré que esto destruya a mi familia. A veces, el amor requiere más que solo promesas, requiere valentía. Con su corazón agitado, le dio la mano a Javier. Los dos unidos por la transformación de un vínculo roto, listos para enfrentar los desafíos que estaban por venir. A su lado, Gabriel observaba, aún sin comprender cómo sería su futuro, pero con la certeza de que el camino de amor verdadero no es el más fácil. Mientras la escena se disipaba y la luz de la luna iluminaba el horizonte, María se dio cuenta de que estaba lista para reconstruir lo que una vez tuvo, pero esta vez con los ojos abiertos. Aunque el camino por delante sería difícil, los lazos familiares y la esperanza servirían como guías para enfrentar la tormenta que aún estaba por desatarse. En ese momento, la voz de su madre resonó en su mente. La confianza se construye, no se repara de un día para otro. María estaba lista para trabajar en eso. El futuro seguía siendo incierto, pero con cada paso, la luz del amor y la valentía resplandecía más fuerte, recordándole que todo cambio comienza con el poder de la decisión, y en ese instante, a pesar del caos, María supo que la vida siempre tiene un camino inesperado. Mientras se dirigía a su hogar, un nuevo capítulo aguardaba a ser escrito, uno de esperanza, sanación y, tal vez, un amor renovado. Ahora, si llegaste hasta aquí, no puedes dejar de acompañarme. Es momento de apoyarnos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora. ¿Qué te hizo sentir este final? Comenta tus reacciones, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hazlo ahora.